La semana pasada vimos a Gedeón, el llamamiento de Gedeón. Dios le escogió, le dijo, hombre, bueno, esfuérzate y sé valiente, exactamente lo mismo que le dijo a Josué. Y le dijo, yo tengo un plan para ti, y hoy vamos a ver un poco más el plan de Dios en marcha. Así que, creo que va a ser interesante. Estaremos en el Google Earth, como solemos hacer. Y bueno, muchos sitios que ver hoy. Así que vamos a empezar, entonces. Abrimos aquí, vale. Bueno, tenemos a Israel. A modo de recordar un poquito, bien, estábamos en el norte de Israel, aquí, en el valle de Jezreel. A ver si se entiende, aquí. Esto es en la zona de Manasés, cerca de las tribus del norte, bien. Y vimos la semana pasada que el ejército de Madián, que está muy al sur, junto con otros ejércitos varios, habían entrado y estaban haciendo rapiña en toda Israel. Si volvemos atrás, ya salgo un poco en el zoom. Esto es Israel, estas son las 12 tribus de Israel, en todos sus colores. Abajo, aquí está Madián, en esta zona, y Madián ha entrado y está, pues aquí donde dijimos que estamos en el norte. Bien, en el valle de Jezreel, pues aquí es hasta donde está hasta donde ha llegado el ejército de los madianitas y dice personas del este y otros más. Bueno, vamos a empezar entonces. Dice el versículo 1: levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, se le puso el nombre Jerobaal, ¿os acordáis? Y todo el pueblo que estaba con él, dice, acamparon junto a la fuente de Arod. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Vale, el fuente de Arod sabemos dónde está, exactamente, está aquí, bien. Voy a dar la vuelta aquí. Está en una colina, aquí. Y tengo fotos. A ver, espera, primero este. Esta es la fuente, ahora con cerca y todo esto, ¿no? Pero este es pues el mismo sitio del que se está hablando en la Biblia. Ahí dice, pues se acercaron, acamparon cerca de esta fuente. Bien, me imagino, por lo que vamos a ver un poco más atrás, como decía, acamparían detrás. Bien, porque el ejército de Madián está aquí, seguramente están detrás de la colina, cerca de la fuente. Entonces, sí, hoy en día esto ya es un lugar turístico, la gente puede ir y ver, me imagino que beber también. Creo que sí, pues sigue siendo una fuente. Vi alguna foto de personas imitando a los de Gedeón. Es como un parque bonito y esto. Toda esta agua viene de la fuente de Arod. Bien, entonces dice, el campamento de los madianitas, volvemos aquí, dice, está más allá del collado de Moré. A ver. El collado de Moré, bien, que está, a ver, volvemos aquí, aquí, es esta montañita, este collado, ¿ves? Dice que estaban acampados detrás, supongo que en esta zona, ¿vale? Entre la fuente, aquí hay un poco un valle, pero todo esto es lo que está un poco en color negro. A ver, perdón, que no se ve bien. Todo esto es el valle de Jezreel. La fuente está aquí, aquí hay un monte, aquí hay otro monte, el collado de Moré, y es esta parte superior del valle donde están acampados los madianitas, por lo que entendemos, ¿bien? Entonces dice, y dijo Jehová a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. El pueblo de los madianitas es mucho, y los que han venido con Gedeón son muchos. ¿Acordáis? Vimos que todas las tribus de alrededor, bien, se habían juntado. Gedeón había llamado y se habían juntado 30.000 personas. Son muchas personas para luchar con Gedeón.
dice el 3, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. A ver, aquí vemos el monte de Galaad, vemos el caminito incluso subiendo, no se ve todo la perspectiva, pero esto es un monte, bien, y diciendo, huid. Por esto digo que vinieron seguramente desde aquí a la fuente, ¿no? O sea, porque no se les podría ver desde donde están los enemigos. Decía que vuelvan todos los que tienen miedo. Acuérdate un poco el tema de... el lema aquí, lo que está pasando, Dios le dijo, sé valiente a Gedeón. Y está diciendo, todos los que están, pero con miedo, no te necesitamos. Queremos solamente a personas confiadas en el poder de Dios. Creo que es la única vez en la Biblia que se hace esta distinción, ¿no? Entre, pues, gente que obedece con miedo y obedece, pues, sin miedo, ¿no? Y las dos son importantes. Es importante obedecer aunque tengas miedo. Pero aquí, Dios dijo, todos los que tengan miedo, que vuelvan atrás, dice, y se devolvieron del pueblo 22.000 y se quedaron 10.000. O sea, más de 2/3 del pueblo dijo, ya no me acerco más, ya el ejército está muy grande aquí, tengo miedo, no me voy a meter a la guerra. Bueno, dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Ahora 10.000 ya son muchos menos que los enemigos, pero Dios dice, sois demasiados todavía. Aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y aquí es donde se acercan a la fuente misma. Ahí los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces, 10.000 personas, son un montón de personas, 10.000 personas se acercan a la fuente, vienen y beben de la fuente. Esto se extiende y no tenemos idea de cómo sería en estos tiempos, ¿no? Pero habría un riachuelo, o sea, continuaría el río hasta bajar al Jordán, que está pues aquí al este, y habrían sitios para beber y eso. Bueno, quién sabe, quizás estaban más por este lado de la colina, más escondidos, no lo sabemos, pero bueno, el caso es que se fueron allí. Dice... Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Bueno, me imagino que todos han visto cómo bebe un perro. Nosotros teníamos perros de críos y, ahí en el monte, y después de hacer ejercicio pues se ponían a beber la mitad de un río. Y claro, a cuatro patas se agachan y metes el morro en el agua y te pones a beber. De eso está hablando, ¿bien? Asimismo, el que se doble sobre las rodillas para beber, o sea, se baja la cabeza y mira el agua. Es curioso, o sea, viéndolo aquí en el mapa, están muy cerca los enemigos. Tan cerca que todos tendrían que guardar silencio. A ver, había un monte entre la fuente y el collado habían, digamos, 1,2 kilómetros. Pero 10.000 personas son muchas personas, ¿bien? 1 kilómetro, pues, bueno, no estamos hablando de mucha distancia cuando hablas de ejércitos enormes. Y claro, con sus espías, o sea, con sus centinelas y todo, o sea, estamos hablando de... están muy cerca de los enemigos. Y... bueno, lo que Dios dice aquí está evidentemente en el 6, dice, y fue el número de los que la vieron fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber de las aguas. Casi todos se agacharon para beber, y unos pocos dice que subieron el agua a la boca a beber, y me imagino, bien, esto se entiende que así estás mucho más alerta, estás con mucho más cuidado, mucho más consciente de lo que está a tu alrededor cuando estás trayendo el agua a tu cabeza que cuando estás metiendo la cabeza en el agua sin mirar, ¿bien?
quizás exagero un poquito aquí, pero yo creo que esto un poco indica la disciplina de la persona. Acuérdate, estos no son soldados profesionales, no han sido soldados en la vida, todas estas personas son campesinos que se han juntado para ir a luchar, ¿bien? Pero esto diferencia, básicamente, a los que son un poco disciplinados, controlados. Me imagino que todos tendrían mucha sed, y los que no tenían tanta disciplina metían la cabeza al agua a beber lo más rápido posible, olvidándose de su alrededor, y los que no se lo tomaban con más calma, con más vigilancia. Bien, simplemente esa distinción es la que hace Dios. Dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar, que se vayan a casa. Dice que eso es increíble, porque estos son los que querían luchar, querían obedecer a Dios, y no tenían miedo de hacerlo, ¿no? Nos dice, pues, tenían ganas de obedecer y hacer lo que tenían que hacer. Dios está mandando a estos a casa, quedándose Gedeón únicamente con los disciplinados, los que están más alerta, pero más que nada aquí, Dios limitando el número, porque dice, dice el versículo 6, no, el versículo 4, Dios quería limitar al pueblo, esencialmente para que no se dijera que el pueblo había ganado por su fuerza, bien, que era Dios el que había provisto la victoria. Bueno, 7 entonces, otra vez, Dios dice, os voy a salvar con 300 hombres. Esto se convierte una vez más en un milagro de proporciones, pues, como los milagros que hemos visto hasta ahora en las otras historias, ¿no? El que Gedeón lleve un ejército del tamaño de los otros y les conquiste, pues ya es mucho, porque unos son soldados y otros no, pero podrías decir que esto ya es, o sea, es una batalla más equiparada. Pero 300 hombres contra un ejército, para nada, bien, es absolutamente imposible. Dice 8, y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Bien, ahí abajo. Seguramente, campamento de... Espera, no aparece el ratón, bien. Seguramente el campamento de Gedeón está aquí arriba en el monte de Galaad. Y para llegar a los madianitas hay que bajar un valle, subir otra vez el collado o dar la vuelta, ¿bien? Y ahí están, abajo. Bueno, dice 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Desciende al campamento enemigo. Dice, y si tienes temor de descender, baja tú con furia a tu criado al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces sus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Bien, voy a girar otra vez la vista. Aquí vemos el collado de Moré que se mencionó aquí antes. Esto sería, vamos a salir un poquito para ver bien. De esto estamos hablando. Monte, la fuente, el collado. Por aquí están el ejército enemigo, bien, básicamente. Por lo que entendemos, podríais, pero bueno, básicamente son estos. Dice, desciende y se fue a los puestos avanzados de la gente armada, o sea, muy cerca de donde están los enemigos. Dice, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. O sea, se acercó tanto para escuchar a dos soldados hablando. Quizás centinelas, guardias de algún tipo, no sabemos. Pero bueno, él se acerca y les escucha y dice, he aquí soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y golpeó de tal manera que cayó y trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó. Un sueño muy vívido.
Bien, imagínate cayendo de uno de los... Esto está rodeado de montes, bien. Imagínate, pues, un pan enorme viniendo y destruyendo el campamento. Dice, y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Esto es que ya han escuchado acerca de este hombre Gedeón. Ha habido noticias de él. O sea, no están completamente desprevenidos aquí los enemigos. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Estos son madianitas hablando, bien, diciendo que tienen miedo, muy parecido a lo que ocurrió en Jericó, si os acordáis. O sea, les dijo Rahab a los espías que los de Jericó tenían miedo porque sabían que venía Gedeón de parte de su Dios. Tenían temor, pues parecido aquí con los madianitas. 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró a Dios. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Bien, esto es de noche, entonces, dice, levantaos, repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones. Y aquí, a ver, vamos a entrar un poquito, otra vez. Si vemos aquí, básicamente, dónde está el ejército. Los dividió en 3 escuadrones. Dice, dio a todos estos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros, o velas, luces, ¿no? Entonces, tienen una luz y tienen un cántaro tapando esta luz. O sea, por la noche no se ve porque está tapado. Acuérdate, estos son los días antes de los mecheros y no se podía encender una luz así, no había linternas y cosas así, ¿no? Pues tienen luces, pero escondidas, porque es de noche, y claro, están muy cerca de los enemigos. Y dice, y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Y tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis también las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis por Jehová y por Gedeón. Entonces, han rodeado el campamento. Aquí no hay monte, y me imagino, entonces, si tendría que suponer, pondría a los 3 grupos aquí, en esta colina, y en esta colina, básicamente. ¿Bien? Lo más probable. 100 hombres en cada grupo, cada uno con luz, pero escondida, cada uno con una trompeta. Y cuando da la señal Josué, todos van a tocar las trompetas y gritar por Jehová y por Gedeón. Ahora, son 300 hombres. Y esto, pues, estamos hablando de menos de 1 kilómetro, quizás, de un lado a otro. Bien, no mucha distancia esta zona. Pero 300 hombres de noche, cuando no hay ruido para competir, tocando trompetas, va a sonar. Y en el valle, especialmente, que están rodeados de los montes, van a salir ecos. Y los que están abajo van a escuchar el ruido fuerte. Dice, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo. Hay un montón de cosas de esta historia que son parecidas a Jericó. Rodeando, tocando las trompetas, el ruido provocando un poco el milagro. Muy curioso, y yo tengo claro que Dios está recordando a los judíos la historia que vino ya de hace generaciones de Jericó. ¿Bien? Obviamente aquí no hay muros, no es una ciudad, pero es una situación parecida. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento. Por eso, me imagino, él llegaría hasta esta última punta. Al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, bien, en un momento preciso, dice, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, estos cántaros que tapaban la luz, las rompieron, también haría mucho ruido, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron de la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Así que para el ejército donde esto ocurre, están todos o dormidos o sea, de noche, ¿no? De la nada, de repente, escuchas un ruido tremendo y de 3 direcciones en particular, subiendo por las colinas, y quizás aquí, pues la gente, o sea, lo romperían y
empezarían a bajar, pero esto de encender las luces, quitar el cántaro y encender la luz, simularía un ejército que está cruzando en ese momento la colina, ¿no? O sea, van apareciendo luces arriba y es como un ejército entero que está corriendo, bajando la colina, ¿bien? O sea, están rodeados por, a saber cuántas personas, ¿no? Con antorchas. Los madianitas, recuerda, están en territorio enemigo. Los madianitas son aquí son como el chico fuerte de la escuela que puede hacer lo que quiere porque es muy fuerte y nadie puede. Pero están rodeados de enemigos, o sea, todos les odian aquí. Tienen fuerza únicamente así en números, pero están en territorio enemigo. Y se imaginan, entonces, de todas partes, de toda la nación de Israel, agrupándose viniendo contra ellos. Entonces, dice, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. O sea, se quedaron encima del monte, los 300 hombres, y el ejército se puso a correr. Dijeron, vienen a por nosotros, están tan confiados, están haciendo tanto ruido, nos van a masacrar, vamos a salir corriendo. Y dice, y los 300 hombres, los 300 tocaron las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Esto ocurre en varias veces en la Biblia y yo me imagino que ocurriría bastante en situaciones así de sorpresa, donde, acuérdate, no hay luces, o sea, cambia un montón, si es de noche y no puedes ver nada. De repente piensas que estás rodeado, no hay tiempo de vestirse, tiempo de prepararse, ordenarse para batalla, o sea, les han cogido por sorpresa, todos piensan, están entrando soldados por todas partes y se ponen a luchar entre ellos, pensando que se están defendiendo de vida, es una situación de pánico. Dice, y el ejército huyó hasta Betzita, vamos a poner aquí. Entonces, salimos aquí, volvemos a donde estuvimos antes, ¿no? Huyen hasta Betzita. Estos no son ubicaciones exactas, ¿bien? Hay diferentes opciones aquí, pero bueno, salen por aquí. Y seguramente es exactamente la ruta que cogieron para venir aquí. Vendrían subiendo por el río Jordán, entrarían, por ahí, aquí hay un valle, seguramente simplemente están huyendo directamente en la dirección del cual vinieron. Dice, hasta Betzita, en dirección de Cerea, que está aquí, más o menos, hasta la frontera de Abel Meola, en Tabat. Bien, este es el único sitio que está seguro. Estos demás, hay diferentes opciones. Yo puse un poco más o menos en línea. Hasta la frontera en Tabat. Pero, como digo, seguramente de aquí vinieron. Están simplemente yendo marcha atrás. Entonces, huyen todo el ejército. Y juntándose los de Israel de Neftalí, acuérdate dónde están las tribus alrededor, los judíos que habían venido con Gedeón al principio, quizás algunos de los que se habían vuelto para atrás, ahora vuelven, bien, porque simplemente, quizás las mismas personas, quizás otros, pero dice, se juntaron los de Israel de Neftalí, la tribu de Neftalí, de Aser y de Manasés, que es todos los de la zona, ¿no? No se ve muy bien ahí. Y los de Manasés, y siguieron a los madianitas. Y Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín. Bajamos a Efraín, en próxima tribu. Y diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes de que ellos lleguen. Bet-bara es un río aquí. A ver, aquí. Bien, se ve. Entonces, venir, controlad toda este valle del río. Controlad esta zona y del Jordán. Bueno, el Jordán sabemos dónde está, ¿no? Este es el río Jordán. Así que ellos controlan este punto estratégico. Ya van huyendo los madianitas en esta dirección y aquí les fuerzan
pues a cruzar el río. Quizás no podrían cruzar el río fácilmente. Bien, les fuerzan a básicamente a que continúe el pánico. Dice, tomaron los vados de los dos ríos y tomaron a los príncipes de los madianitas, Oreb y Zeb. Seguramente aquí abajo es donde ocurre, o sea, les cercan aquí, no pueden escaparse, y en esta zona es donde ya se quedan sin escapatoria el ejército de Madián. Dice, tomaron los dos príncipes de madianitas y mataron a Oreb en la peña de Oreb. Esto no es la peña de Oreb de la canción que cantamos. La peña de Oreb de la canción Cristo es la peña de Oreb, y eso está hablando del monte Sinaí. Es otra cosa completamente. Bien. Pero aquí, la peña de Oreb está aquí. Bien, cerca del sitio original. Dos príncipes de los madianitas mataron a Oreb allí, y a Zeb lo mataron en el lagar de Zeb, que no tenemos idea dónde está, pero en la zona también, seguramente. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y Zeb a Gedeón, al otro lado del Jordán. No sé si había cruzado aquí Jordán, aquí no entiendo por qué este lado del Jordán, pero bueno, no entiendo la ubicación geográfica ahí. Dice, y es el último versículo. Bien, entonces, es una derrota del ejército de Madián. Bien, se destruye. Vemos un milagro del tamaño de los milagros de Jericó y del cruzar el río Jordán, cruzar el Mar Rojo, cosas así. Una cosa completamente hecha por Dios. Bien, una cosa pues que los judíos no podían hacer por su cuenta. 300 hombres haciendo huir a un ejército enorme de los madianitas. No me acuerdo si nos dijo los números antes, pero era un ejército, dice, como langostinos llenando el valle. Lo hizo todo Dios. Una vez más, Dios demostrando que Él es el que da la victoria. Bien, o sea, no es Gedeón, no es la fuerza de los judíos, es Dios el que da la victoria. Y lo hace únicamente cuando la gente confía en Él, se arrepiente de su pecado y confía en Dios. Ya se va repitiendo la historia, muy parecido ya, ¿no?, a lo que ocurrió con Ahod, Dios dando la victoria milagrosa, después con Barak. O sea, varias veces estamos viendo cómo los judíos se meten en pecado, son derrotados ante sus enemigos, y Dios levanta a un héroe, a uno que está dispuesto a obedecer a Dios y hacer lo correcto, y concede la victoria de una forma milagrosa. Bien, y vamos a ver más historias donde eso ocurre lo mismo, pero recordamos, ¿no?, cómo este pueblo es tan duro de cabeza, ¿cómo decir?, tan testarudos, y como tantas veces vuelven al pecado. Dios les perdona y les rescata, y en cuanto las cosas vayan bien, otra vez dejan de servir a Dios. Los cristianos, yo he visto tantas veces a los cristianos haciendo lo mismo. Viene un problema y se arrepienten, o vienen a Dios y piden ayuda, y Dios les ayuda por un tiempo, y pasan el tiempo de crisis, y después vuelven una vez más a su pecado. Es parte de la naturaleza humana, y es muy triste, pero es naturaleza humana, ya está. Lo vemos con los judíos, y como vimos por la mañana, vemos el perdón de Dios es increíble, es inmerecido hacia los judíos, ¿no? Vez tras vez pecaban, iban en contra de Dios, y vez tras vez Dios les perdonaba, y así va. En este caso, igual, Gedeón era una persona pues con miedos. No le vemos una persona muy valiente, porque digamos, ¿no? Pero fue una persona que estuvo dispuesto a obedecer, a hacer lo que Dios dijo, y vio cómo el plan de Dios se abrió de una forma espectacular, y Dios concedió la victoria.
bueno, necesitamos a más personas como Gedeón, personas que estén dispuestos a hacer lo difícil, a obedecer a Dios, aunque sea difícil, bien, a no tener miedo, aunque el enemigo sea mayor, o el problema sea mayor, que digamos, pues voy a obedecer a Dios cueste lo que cueste, bien. Bueno, ahí vamos a terminar entonces. Eso es Jueces capítulo 7. Y si Dios quiere, en 2 semanas, la semana que viene no hay culto, en 2 semanas veremos más de la vida de Gedeón y cómo continúa esta historia.